Hablemos de educación, son las 2 de la tarde con 32 minutos y está con nosotros mi queridísimo colaborador Pedro Landaverde, experto en todo lo que tiene que ver en materia educativa. Pedro, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues programando aquí temas contigo porque se nos juntan las peticiones del público a través de redes sociales y hoy habíamos dejado la conversación sobre la mesa sobre la evaluación y los diferentes sistemas que también inquietan a los padres. Hombre, es uno de los temas fundamentales en el tema educativo. Los papás creen que a veces, en algunos casos y en algunas escuelas, sus hijos son un número. Y entonces si tiene el número, si es arriba de 8, es bueno. Si no es malo. Y estamos en un error muy grande, estamos en una transformación educativa en lo que tenemos que determinar qué es lo que vamos a evaluar. Países en el mundo como Holanda, fíjate, los sistemas de evaluación están enfocados y sustentados en la visita de los niños, ¿a qué? A museos y a eventos culturales. Porque han descubierto que por ese medio se asimila y se aprende muchísimo más. Son esponjas, claro. Entonces, yo te voy a evaluar en base al número de conciertos que me demuestres que fuiste, casas de la cultura, a museos, en fin, ¿no? Subcorea todavía sigue siendo numérico el asunto. La parte numérica, ellos son muy competitivos. Yo te iba a preguntar, porque aquí en nuestro país, otros padres con las mismas inquietudes me han preguntado, Gaby, a mi hijo lo evalúan con un semáforo, verde, amarillo y rojo. A mi hijo lo evalúan con letras A, B y C, pero la escuela te dice, si tiene más de 3 Cs en las boletas, aunque estén en kinder, que realmente van a aprender a través del juego, repórtese con la maestra. Entonces, ¿cómo podemos los padres estar tranquilos al respecto de justamente esta evaluación y el desarrollo académico y aprendizaje que están teniendo nuestros hijos? Efectivamente, en México la parte numérica es la que predomina, ¿no? Tenemos que evaluar por proyectos, por habilidades, por competencias, pero en esto de la evaluación tenemos que tener dos cuidados. Primero, ¿quién evalúa? La evaluación siempre es muy subjetiva. La evaluación viene, no quiere a mi hijo, sí quiere a mi hijo, le cayó bien, ¿no? Entonces la evaluación no puede ser objetiva, es muy complicado. Entonces esto de los semáforos que tú dices, simple y sencillamente determinar es, ¿tiene la habilidad o no la tiene? ¿Tiene la competencia o no la tiene? Y habrá tiempos, no todos tienen que ser iguales. Claro. Está demostrado hoy por hoy que el de puro 10 no es el que dirige las empresas, ni los países, sino el que tenía mucho más carisma, era más empático, resolvía más fácil los problemas. Tiene mayor inteligencia emocional. Fíjate qué importante lo que dices, Pedro, porque yo veo en el chat de las mamás de las escuelas, ¿no? Y que ya sé que uno de sus hijos empezó a leer y el mío no. Entonces, o sea, hay una preocupación por los padres por correr antes de caminar. Yo creo que en ese sentido nos estamos acelerando mucho. Y va a llegar Pedro, a leer todo el mundo, y va a llegar a sumar y a restar, pero hay que entender que en el proceso educativo eso son etapas de madurez del niño, y la madurez o del joven, depende de muchas circunstancias externas. Tenemos que romper el molde de que es el de 10 o es el de 8 o es el A o es el B, o eso no debe de existir. Tenemos que calificar por proyectos. Y fíjate, no sé si tú te acuerdas de esa etapa de que tuvo muy bien el resultado, pero al revés, tuvo muy bien el proceso, quise decir. Tuvo muy bien el proceso del problema que le presentamos, pero el resultado mal. Bueno, a lo mejor hasta lo copió y está mal, y si tú lo que quieres evaluar es la ética, pues sí, repruébalo. Pero si quieres evaluar el proceso y cómo resolvió el problema, estamos en una etapa muy, muy interesante porque los papás, fíjate, yo doy conferencias. ¿Cómo no me va a dar risa, Gaby, cuando veo que de repente veo que está lleno y digo, ¿y ahora qué hicieron? Y los papás te dicen, es que nos pusieron un punto más, a mi hijo le pusieron un punto más en la materia que más le costaba trabajo. No puede Y ser. entonces tú dices, bueno, pues no entiendo la evaluación. Así Hay es. miles de cursos dados por las diferentes autoridades, por la UNAM, por la SEP, donde se capacita al maestro que tiene que tomar muchos elementos. Tenemos que salir de la memorización, como ya se dijo, y entender cómo razonó, cómo resolvió, cómo llegó al punto, si lo resolvió o no, y no pasa nada si no lo resuelve. Y por último, Gaby, romper el esquema de que si es de puro 10 es inteligente y el que no es de puro 10 es tonto. Eso no. El problema no está ni en los maestros ni en los alumnos.
los papás tienen que romper su esquema y decir, bueno, Totalmente pero mi de acuerdo. hijo es un niño normal, sabe jugar, sabe entenderse, sabe relacionarse. Me parece muy bien, En ya la no, semana hasta terapia entrante- nos dio Pedro aquí. La semana entrante el tema me parece que también puede ser interesante. Vamos a hablar del sistema educativo, de la educación activa o la educación personalizada de Pierre Fort y de María Montessori. Me gusta muchísimo la idea porque luego nos debatimos en qué tipo de escuela, bajo qué sistema metemos a nuestros hijos. Gracias, Pedro. Como siempre te agradezco tu Buen tiempo. viaje porque sé que te vas a Monterrey ahorita. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias a mi querido Pedro Landaverde, con quien siempre hablamos en materia educativa todos los martes. Y en las